El Evangelio según San Juan. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este Evangelio algún tiempo después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los suyos, y su propósito fue suplementar esos mensajes. Los primeros 3 evangelios han sido llamados sinópticos, del griego ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanza de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio. Juan también estaba pensando en las enseñanzas del gnosticismo para desenmascararlo con la verdad del Evangelio. 91 veces repite la palabra Padre. Aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la tradición de la iglesia primitiva, fuerte y consecuente, lo identificó como el apóstol Juan. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, años 130 a 200 después de Cristo, fue un discípulo de Policarpo, que vivió en el año 70 al 160 después de Cristo, quien a su vez fue un discípulo del apóstol Juan. Y él testificó en la autoridad de Policarpo que Juan escribió el Evangelio durante su residencia en Éfeso, en Asia Menor, cuando él era avanzado en edad. Después de Ireneo, todos los padres de la iglesia dieron por sentado que Juan era el escritor del Evangelio. El hecho de que, de acuerdo con la tradición, Juan tenía conocimiento de los evangelios sinópticos es estratégico para el contexto histórico de su evangelio. Al parecer, él escribió su evangelio para hacer una contribución única al registro de la vida del Señor. Podemos decir un evangelio espiritual y en parte para ser suplementario como también complementario de Mateo, Marcos y Lucas. Las características únicas del evangelio refuerzan este propósito. En primer lugar, Juan suplió una gran cantidad de material único no registrado en los otros evangelios. En segundo lugar, frecuentemente suplió información que ayuda a entender los acontecimientos de los sinópticos. Por ejemplo, mientras que los sinópticos comienzan con el ministerio de Jesús en Galilea, implican que Jesús tuvo un ministerio previo a este, como lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 12. Juan suple la respuesta con información del ministerio previo de Jesús en Judea, y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Juan. En Marcos capítulo 6, versículo 45, después de la alimentación de los 5,000, Jesús hizo que sus discípulos cruzaran el mar de Galilea a Bethsaida. Juan registró la razón. Las personas estaban a punto de hacer rey a Jesús debido a su multiplicación milagrosa de alimento, y él estaba evitando sus esfuerzos motivados erróneamente. Capítulo 6, versículo 26 de Juan. En tercer lugar, Juan es el más teológico de los evangelios, conteniendo, por ejemplo, un prólogo fuertemente teológico. Capítulo 1, versículos del 1 al 18. Mayores cantidades de material didáctico y de discurso en proporción a la narración, capítulo 3, versículo 13 al 17, y la mayor cantidad de enseñanza del Espíritu Santo, capítulo 14, versículo 16. Aunque Juan conocía a los sinópticos y modeló su evangelio teniéndolos en mente, no dependió de ellos para obtener información, sino que más bien, bajo la inspiración del Espíritu Santo, utilizó su propia memoria como un testigo ocular al componer el Evangelio.
capítulo 1, versículo 14, capítulo 19, versículo 35. El Evangelio de Juan es el único de los 4 que contiene una información precisa del propósito del autor. Capítulo 20, versículo 30. Él declara: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 20, versículo 31. Los propósitos primordiales entonces son 2: evangelístico y apologético. Reforzando el propósito evangelístico está el hecho de que la palabra creer se usa aproximadamente 100 veces en el Evangelio, mientras que los sinópticos usan el término menos de la mitad de esta cantidad. Juan compuso su Evangelio para proveer razones de la fe salvadora en sus lectores y como resultado para asegurarles que recibirían el regalo divino de vida eterna. Capítulo 1, versículo 12. El propósito apologético está relacionado muy de cerca al propósito evangelístico. Juan escribió para convencer a sus lectores de la verdadera identidad de Jesús como Dios, hombre encarnado, cuyas naturalezas divina y humana estaban perfectamente unidas en una persona, quien era el Cristo, el Mesías, profetizado y Salvador del mundo. Capítulo 1, versículo 41. Él organizó su evangelio alrededor de 8 señales o pruebas que refuerzan la verdadera identidad de Jesús, llevando a la fe. La primera mitad de su obra se centra alrededor de 7 señales milagrosas seleccionadas para revelar la persona de Cristo y producir fe. Número 1, agua convertida en vino. Número 2, la sanidad del hijo del hombre noble, la sanidad del hombre paralítico, la alimentación de la multitud, caminando sobre el agua, la sanidad del hombre ciego y en séptimo lugar, la resurrección de Lázaro, capítulo 11, versículos del 1 al 57. La octava señal es la pesca milagrosa, capítulo 21, versículos del 6 al 11. Sobre el apóstol Juan podemos decir lo siguiente: los demás apóstoles murieron martirizados, y solo Juan murió de vejez. Su padre se llamaba Zebedeo. Mateo capítulo 4, versículo 21. Su madre era Salomé. Mateo capítulo 27, versículo 56. Juan era el primo de Jesús, y siendo más o menos de la misma edad, puede haberle conocido desde la niñez. Juan era comerciante más o menos acomodado. Era uno de los 5 socios de una empresa pesquera de importancia suficiente como para emplear trabajadores a sueldo. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Además de su negocio de pesca en Capernaum, tenía casa propia en Jerusalén. Juan capítulo 19, versículo 27. Y era conocido del sumo sacerdote. Juan capítulo 18, versículo 15. Era discípulo de Juan el Bautista. Juan capítulo 1, versículo 35. Por testimonio del Bautista, Juan se hizo discípulo de Jesús, uno de los primeros 5 discípulos de Jesús, y regresó con Jesús a Galilea. Jesús le apodó Hijo de Trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17, lo cual parece indicar un carácter vehemente y violento, pero luego él pudo dominar este genio. El incidente de prohibir al desconocido que usara el nombre de Jesús para echar fuera demonios, que lo encontramos en Marcos 9:38. Y número 2, que era el pedir fuego del cielo sobre los samaritanos, capítulo 9, versículo 54 de Lucas, son vislumbres interesantes de su temperamento, sobre todo para verlo más adelante convertido en un hombre apacible y lleno de amor. Expresiones que solo se encuentran en el libro de Juan. Mas el que practica la verdad y viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan capítulo 3, 21. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que
le adoren. Juan capítulo 4, versículo 24. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan capítulo 17, versículo 17, y así tenemos 2 o 3 expresiones más que solamente se encuentran en el libro de Juan y no en los evangelios sinópticos. En cuanto a retos de interpretación, podemos decir que Juan compuso su registro en un estilo simple y claro. Uno puede tender a subestimar la profundidad de este evangelio. Debido a que el evangelio de Juan es un evangelio espiritual, las verdades que él expresa son profundas. El lector debe explorar el libro en oración y de una manera meticulosa para descubrir la vasta riqueza de los tesoros espirituales que el apóstol, bajo la guía del Espíritu Santo, ha depositado amorosamente en su evangelio. De acuerdo con los propósitos evangelísticos y apologéticos de Juan, el mensaje general del evangelio se encuentra en el capítulo 20, versículo 31, donde dice: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El libro entonces se centra en la persona y obra de Cristo. 3 palabras predominantes en este evangelio: señales, creer y vida. El apóstol Juan escribió más libros del Nuevo Testamento que los otros escritores, excepto Pablo. Él se llama el discípulo a quien Jesús amó, capítulo 13, versículo 23, que se reclinó en su pecho, capítulo 13, versículo 23 y 25. El apóstol Juan había sido discípulo de Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 35, y fue de los primeros en responder a la invitación de Jesús a seguirle. El evangelio de Juan es bastante diferente de los otros. Presenta a Jesucristo como Dios. El cuarto evangelio se centra en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, comentando su eternalidad, capítulo 1, versículo del 1 al 3, Juan describe la encarnación de Cristo como el Dios hombre perfecto. Como en todos los escritos de Juan, el resultado anticipado es que el lector sea movido por el testimonio a la fe personal en Jesucristo como Salvador y Señor. Muchas gracias a todos los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayaba por atender estos estudios. Igualmente, exponemos la disponibilidad de los mismos para todo el público que nos escucha a través de los canales de YouTube.